El Señor le bendiga más. Preciosa sangre. Esa preciosa sangre que nos limpió. Yo les doy gracias a Dios en este día por esta bendición de tener una congregación tan linda y tan entregada, ¿verdad?, a las cosas del Señor. Y aquí estamos hoy para exponer la palabra del Señor. Y le doy gracias a Dios por esta oportunidad, a mi pastor y a Heidi, que me dan la oportunidad de exponer lo que Dios puso en mi corazón. Y yo quiero que ustedes se pongan de pies. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Lo primero que quiero decirles es que la lectura que el Señor me dio es una de las escrituras más fuertes y más confrontativa del Nuevo Testamento, pero a la misma vez la más maravillosa que hay para ser reencendido en el amor de Dios. Amén. Y podemos buscar en el Apocalipsis capítulo 2. Gloria a Jesús. El pastor me preguntó que si estaba nerviosa. ¿Cuándo no nos ponemos nerviosas para estar aquí? Pero más porque estoy bien sensible al Espíritu Santo de Dios. Y esta palabra que Dios me dio, yo espero que ustedes puedan también hacer lo correcto y aceptar de parte del Señor lo que Él tiene para cada uno de nosotros en este día. Amén. Y la palabra de Dios se lee a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Gracias, Señor. Oh, Padre amado, te doy gracias, Dios. Gracias, Señor, primeramente por tu casa, Señor. Gracias, Dios mío, por este momento, Señor, que podemos sentarnos, Señor, a escuchar tu palabra, Dios. Te pido, Dios amado, por esta iglesia, Señor. Te pido, Dios amado, que tú nos hables, Señor, en este día. Así, Señor, como tú me hablaste a mí, Señor, que tú hables a cada uno de los que aquí están, Señor, en esta tarde. Sabemos que tu palabra, Señor, es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo. Señor, tu palabra es inspirada por Dios, útil para enseñar, para corregir, para redarguir y para instruir en justicia, al fin de que todo hombre sea perfecto, ¿verdad? Señor, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Oh, gracias, Señor, porque ella nos ayudan cada día a vivir agradándote a ti, Señor. Oh, gracias te damos, Señor, porque ella es la luz, Señor, que nos guía, Señor, al camino de rectitud, al camino de la verdad, Padre amado. Oh, Padre Santo, te pido en esta hora, Señor, por cada amigo y hermano que está aquí en este lugar, Señor.
Oh Padre Santo, si hay alguna necesidad, Señor, tú la conoces. Y tu palabra, Señor, no retorna atrás vacía, Señor. Sabemos que va a ser el efecto, Señor, por el cual fue enviado a cada corazón, Señor, en esta hora. Prepara, Señor, ese terreno, Padre amado, para que esta palabra llegue, Señor, y dé fruto, Dios, a 30, 60 y a 100 por uno, Dios. En el nombre de Jesús, Señor, yo me pongo en tus manos, Señor. Espíritu Santo, que seas tú, Señor, hablando, Dios. Que tú solamente me uses, Señor, como un instrumento para tu gloria, Señor. Y yo me encargaré de dártela siempre, Señor, porque solo tú la mereces, mi Dios. Oh, gracias te damos, Señor, por nuestros pastores. Gracias por los líderes, Señor. Gracias por lo que tú estás haciendo, Señor, y seguirás haciendo, porque sabemos que tú no has terminado la obra que tú empezaste en este lugar, Señor. Y la perfeccionarás, Señor, hasta el día que tú vengas por tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Gracias, Señor. Y le he puesto por tema: vuelve a tu primer amor. Sabemos que en el caminar con el Señor pasan cosas, suceden cosas en el afán de vida y nos desviamos, ¿verdad? Pero la palabra dice otra vez, dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. ¿Cuáles son esas 7 estrellas? Yo quiero que ustedes vayan un capítulo antes. En el capítulo 1, versículos 20, dice así: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles, o sea, los pastores. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Jesús. El misterio, ¿verdad?, que podemos ver aquí, el Señor le habló en Apocalipsis a través de Juan a las 7 iglesias, y a cada uno le tenía un mensaje diferente. Yo anterior había predicado sobre la iglesia de Filadelfia, que era una iglesia fiel. Y siempre Dios resalta lo bueno de la iglesia. Y qué lindo cuando Dios nos dice: estás haciendo muy bien, estás trabajando mucho, estás haciendo todo lo que yo te he mandado a hacer. Pero, siempre hay un pero. Y nosotros, yo creo que debemos aprender como padres, ¿verdad?, de esta palabra o de Dios, cuando Él nos dice y nos resalta primero lo que hacemos bueno. Y así nosotros como padres debemos resaltar cuando tenemos que corregir a nuestros hijos, decirle lo bueno que ellos han hecho. Y después decirle, pero el Señor nos dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Oh, gloria a Dios. Él te dice: yo conozco tus obras. ¿Cuántas obras tú haces? Y tu arduo trabajo y paciencia. Y sabemos que el fruto del Espíritu Santo uno de ellos es la paciencia. Y Él le está resaltando eso a la iglesia. Él le dice: yo conozco tu arduo trabajo y tu paciencia, qué bueno, y te felicito. Y que no puedes soportar a los malos. Nosotros tampoco soportamos a los malos, aunque la palabra nos dice sopórtense. Soporten a los débiles, pero no a los malos, ¿verdad? Lo que hacen lo que no le agrada al Señor. Y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentirosos, y has sufrido. Dios estaba en medio, el ángel, ¿verdad? Él estaba hablando al ángel de la iglesia, pero él estaba ahí. Y él le dice: yo conozco tus obras, yo me paseo por tu casa, yo me paseo por la iglesia y conozco todo lo que tú haces. Yo conozco lo ocupado que tú te mantienes en la obra del Señor. Yo conozco tu trabajo y que tú arduamente trabajas por amor de mi nombre y no has desmayado. Felicidades, no has desmayado porque estás en la casa del Señor. No has desmayado. Pero otra vez Él nos dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor.
Y el 5 dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Sabemos que, ya entendemos que las estrellas, ¿verdad?, son los ángeles y la iglesia son los candeleros. ¿O qué quiere decir esto? Que el Señor quitará la iglesia. Y nosotros estamos trabajando, pero ¿qué pasa? Que el Señor nos dice, has dejado tu primer amor. ¿Puede una iglesia que está activa en las cosas del Señor, que trabaja mucho y tiene celo por la obra del Señor y al mismo tiempo perder su primer amor? Estás pensando, ¿verdad? Porque tú estás pensando, yo soy el líder de joven, yo estoy aquí siempre, yo le enseño, yo le doy la clase, yo soy la que dirige el grupo de damas, yo soy el que dirige el grupo de los varones y siempre estamos en reuniones, siempre estamos haciendo actividades, no importa qué departamento Dios te ha puesto, pero Dios te dice, has olvidado algo y es lo más importante. Te has olvidado de mí, dice el Señor. El Señor a mí me impactó con esta palabra, por lo mucho que ustedes saben que yo siempre estoy en el trabajo, atendiendo en mi casa, atendiendo las cosas del Señor. Pero el Señor me dijo, no te olvides, mi hija, que el que te da la fuerza soy yo. Aleluya. Oh, gloria al Señor. No es lo mucho que trabajamos para el Señor. Y no me malinterprete porque es bueno. Parte de nuestro nuevo nacimiento vienen a hacer las buenas obras, porque sabemos que Él lo dice en Efesios. Fuimos creados de antemano para hacer buenas obras. Es necesario hacer las obras. Necesitamos hacer las obras. Es bueno visitar a los enfermos. Es bueno y necesario atender a los más necesitados. Es bueno hacer obra evangelística. Todo eso es parte del nuevo nacimiento. Si queremos, ¿qué pasó cuando la iglesia, la primera iglesia, la iglesia primitiva recibió el don del Espíritu Santo? ¿Qué hicieron ellos? Ellos estaban vendiendo todo, porque ellos tenían ese primer amor y no le importaba tener las vanidades, las cosas de este mundo. Le estaban entregando por el amor a Dios. ¿Quién es el primer amor? Cristo. Jesús, el que murió por ti y por mí, es tu primer amor. ¿Te acuerdas cuando conociste al Señor por primera vez? Ese gozo inmenso que sentías y ese ánimo que tenías para hacer las cosas del Señor. Cuando te entregabas y buscabas la presencia del Señor porque tú querías aprender. Si tú quieres hacer memoria, vete atrás cuando te convertiste. El hermano Edilberto el jueves lo decía. Nosotros queríamos hacer tantas cosas para el Señor, no queríamos perder un servicio. Y si había un compartir en la casa de Elsa, vamos para allá, porque queríamos estar en la cosa del Señor. Queríamos hacer todo lo que tenía que ver con Dios y la iglesia. Ese es el primer amor, cuando nosotros nos enamoramos del Señor y queremos hacer las cosas para el Señor con amor. Porque ¿qué dice Corintios? Que podemos hacer todas las obras, pero si no tenemos amor, nada somos. Y si Dios, si Jesucristo es la fuente y ese amor, nosotros tenemos que tener de Él para poder darle a otros. Y esto mismo, ¿verdad? Nosotros nos apartamos, nos vamos enfriando en ese primer amor por los afanes de la vida, los problemas de este mundo. Las pruebas y las tribulaciones se van apagando ese amor y ese fuego y ese enamoramiento que teníamos al principio. Y esa palabra fue la que el Señor le dio a Éfeso. Y conocemos la iglesia de Éfeso, donde adoraban, tenían un templo hermoso, donde mayor templo, y donde todo el mundo de todas partes venía a ver ese templo tan hermoso que habían creado para la diosa Diana. Ellos adoraban a ídolos, tenían a ídolos, pero ¿qué hizo cuando Pablo vino y predicó a esta iglesia? Ellos se convirtieron al Señor. Ellos recibieron el don del Espíritu Santo y empezaron a ese ferviente amor que ellos tenían. Pero el Señor le dijo, pero tengo ahora contra ti que has olvidado ese amor que tenías al principio.
ese celo de su propio pueblo que se ha olvidado de él. Y sabemos que la Biblia, a través de, nosotros estudiamos la Biblia y sabemos que hay muchas escrituras que nos hablan de ese celo, ¿verdad? Y de lo que Dios había hecho en cada pueblo. El pastor ahorita hablaba de Corintios y sabemos lo mucho que esa iglesia estaba pasando, porque sí, abusaban de los dones del Espíritu Santo. Y habían tantos problemas, pero también en todas las iglesias que él fundaba había un problema. Y en Gálatas capítulo 4, versículo 15, Pablo le dice, ¿dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieses podido, os hubiera sacado vuestros ojos para dármelos. Como le dije, al principio nosotros nos convertimos y queremos dar todo para el Señor. Y Pablo le está diciendo a los Gálatas, si ustedes habían podido quitarse los ojos y dármelo a mí, ustedes lo hubiesen dado por amor a Dios. Pero ¿qué pasó? Ellos tenían tanto celo y tanta entrega que tenían una satisfacción tan tremenda, ¿verdad? Y al principio ellos daban todo, pero cuando Pablo se fue de viaje y los dejó, y luego regresó y lo encontró en otro ánimo. Te puedo hacer una pregunta, iglesia. Y sean honestos con ustedes mismos. ¿No han sentido en momentos que a veces esa satisfacción que hace meses o años, meses o días atrás, semanas atrás, tú sentías, ya no lo sientes? Entonces, nosotros sabemos que debemos cuidarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Y que no dejar ese primer amor. Y nosotros aquí, el hermano Johan y los maestros, nuestro pastor nos dicen, no dejen de leer la palabra del Señor. Y yo sé que cada uno de ustedes se come por lo menos 2 platos de comida al día. Por lo menos, porque algunos no comemos 3. No podemos vivir sin comer. Nosotros alimentamos este cuerpo que es mortal. Ahí hay una pancita, por ahí hay otra, muchísimas. Pero nosotros sabemos que si no nos alimentamos físicamente, vamos a perder la fuerza. No vamos a tener ánimo para hacer el trabajo que nos toca en el día. Pero asimismo nos exhortan en esta casa siempre de leer la palabra. Aunque sea un versículo al día, no importa, pero que tú tengas ese alimento espiritual, así como tú alimentas tu cuerpo. Lo espíritu es lo que te hace crecer en el conocimiento del Señor. Pero no tan solo leerla, sino meditar en ella y pedirle al Señor, ¿qué tú me quieres decir con esa palabra? Porque tenemos que ponerla por obra. No es solamente saber y conocer y citarla. Yo me sé el versículo, me sé 50 versículos de la Biblia. ¿Y qué hace en tu vida esos versículos? ¿Han transformado tu vida? ¿Ha hecho un cambio en los que te rodean? Tenemos que leer la palabra, estudiarla, escudriñarla, hasta que le saquemos el juguito que Dios tiene para nosotros, ese rema de la palabra. Por eso debemos leerla, pero también tenemos que orar, buscar la presencia de Dios. Y no es orar, solamente hablar como papagayo por ahí, hablar, y ya terminé. Gracias, Señor. El Señor nos habla. Dios nos habla el Espíritu a través de la palabra, nos habla, sí. Pero también si nosotros prestamos atención y le pedimos al Señor que abra nuestros oídos espirituales para escuchar su voz. Por eso que es bueno levantarse de madrugada. Porque hay silencio en la casa, nadie te puede molestar, ni nadie, ningún ruido de afuera. Ese es el momento para buscar la presencia de Dios. ¿Quién es nuestro mejor ejemplo? Jesús. Jesús se iba a orar, buscar la presencia de su Padre, aún siendo Dios. Pero Él necesitaba esa conexión con el cielo. Él necesitaba al Señor. Así también nosotros necesitamos conectarnos con la fuente de vida, la que nos va a dar la vida para ese día, esa energía, esa fortaleza, porque se van a presentar problemas cada día. Pero si nosotros no oramos antes de irnos del trabajo, te aseguro que va a venir alguien y te va a cortar el camino y tú le vas a decir todo lo que te salga de tu boca. Porque no te has puesto en las manos del Señor para que Él dirija tu paso y para que limpie los caminos, la carretera, para que te lleve con bien a tu trabajo, a la escuela. Tenemos que orar antes de salir de la casa.
Pero no tan solo orar y leer la palabra, sino congregarnos. Y la palabra nos dice que nosotros no debemos dejar de congregarnos como muchos tienen de costumbre, dice el apóstol Pablo. Y yo siempre le digo a mucha gente que me dicen en el trabajo, yo no me congrego porque las iglesias esto y no quiero escuchar nada. Pero tú le vas a tener que dar cuenta a Dios. Porque tú no es que congregas, tú no tienes dones que Dios te ha dado para compartir y para edificar la iglesia. Cada uno de nosotros tenemos dones para compartirlo. Si te quedas en la casa, ¿qué vas a hacer con él? Tenemos que congregarnos y nosotros nos fortalecemos los unos a los otros a través de esa fe. Y si estás desanimado con la fe de otro o la alabanza, la prédica, algo te va a fortalecer. Por eso que tenemos que venir a todos los servicios, como dice el pastor. No es porque es de niños, de jóvenes, de adultos. Es porque vamos a escuchar palabra de Dios. Aquí no hay una actividad que no se escuche una palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la que nos transforma. Es la que nos da vida. Es la que nos cambia. Amén. Y el Señor le decía, a Pablo le decían, oh Gálatas insensatos. Ellos estaban fascinados al principio, pero se olvidaron del primer amor. A veces encontramos personas en el camino que nos engañan con un conocimiento diferente que no es de Dios, y eso apaga el fuego. Por eso que el hermano Johan también cada semana nos da una clasecita antes de que Wanda Liz tome la clase de cómo interpretar la Biblia. Porque hay muchos falsos maestros afuera que si tú no la estudias te pueden engañar. Es necesario estudiar la palabra, escudriñarla y buscar todos los diccionarios que podamos encontrar, griego, hebreo, para que podamos entender qué fue lo que el Señor quiso decir con esa palabra. Y entendemos que en la homilética y el arte de la prédica y también en la hermenéutica para entender qué se dijo, a quién se le dijo, porque tenemos que poner todo en contexto. ¿A quién le habló? ¿En qué tiempo le habló? ¿Por qué? ¿Verdad? Todo eso es importante para nosotros conocer que Dios está hablando. Cuidemos a quién le prestamos oídos, porque nos pueden engañar, nos pueden confundir, y eso puede apagar ese fuego que tú tienes y que tú recibiste a través del Espíritu Santo. No solo a la iglesia de Éfeso le sucedió esto. Esto viene desde el Antiguo Testamento. Yo quiero que vayan conmigo a Jeremías. Sabemos nosotras, Heidi me decía Jeremías anoche, las lloronas. Somos lloronas en la presencia de Dios. ¿Quién no? Pero a Jeremías se le conoce como el profeta llorón. Y en el capítulo 2, Jeremías capítulo 2, leemos versículo 1 y 2, y dice así: anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Wow. El Señor le hablaba a su pueblo y les recordaba cómo, ¿verdad? Cómo era su juventud cuando primero se enamoraron de Dios. Y si nosotros leemos juventud, cuando eran jóvenes, no, cuando primero encontraron al Señor, cuando el Señor los salvó y los sacó de Egipto. Él empieza a enamorar a su pueblo recordándole su juventud. Qué lindo es Dios, qué misericordioso es Dios. Porque Dios nos recuerda, ¿para qué? Para hacernos reflexionar. Amén. El versículo 7 dice: santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables. Dios sabía. Mal venía sobre ellos, dice Jehová. Oíd la palabra de Jehová, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Así dijo Jehová: ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres? Él le preguntaba: ¿qué yo le he hecho a ustedes?
¿qué maldad yo le he hecho? Y yo alguna vez le pregunto a los, ¿verdad?, los que no quieren volver a la iglesia, clientes míos que se apartaron, ¿qué te hizo Dios? ¿Por qué tú dejaste a Dios? Dios solamente bendice. Nosotros, por nuestro pecado y nuestra concupiscencia, nosotros damos a luz el pecado y entonces nos apartamos del Señor. Pero no fue Dios, fue el enemigo que te tentó y tú caíste. ¿Por qué? Porque no estabas sometido a la palabra de Dios y a la voluntad de Dios. Dios no puede ser tentado, Dios no tienta a nadie. Si nosotros nos apartamos del Señor es porque nosotros hicimos algo. Pero ¿sabes qué? Si tú caes 7 veces, el Señor te levanta. No hay excusa para no volver al Señor. El Señor te levanta cuantas veces tú has fallado. Dios te dice, yo estoy aquí, hijo mío, yo no he hecho fuera ninguno que viene a mí. Gloria al Señor. El Señor está ahí a la puerta. Pero ahora Él empieza a hablar a su pueblo y dice, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres? Que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos. Y no dijeron, ¿dónde está Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto? Que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre. Y os introdujo en tierra de abundancia, para que si comiese su fruto y su bien, pero entrasteis, ¿y qué dijo? Contaminasteis mi tierra. E hiciste abominable mi heredad, le dice el Señor. O sea que Dios le está hablando a su amada, diciéndole, oye, me estoy acordando de ti cuando eras joven. Y le decías, ¿te acuerdas cuando te introduje a la tierra de abundancia? Solamente Dios no puede dar abundancia, pero nosotros le dejamos a Él. Los versículos 8 dice, los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí. Y los profetas profetizaron en nombre de Baal. Fueron tras otros dioses. Y anduvieron tras lo que no aprovecha. Por tanto, contenderé aún con vosotros, dijo Jehová, y con los hijos de vuestros hijos pleitearé. Porque pasad a las costas de Quitim y mirad y enviad a Cedar y considerad cuidadosamente y ved si he hecho cosa semejante a esta. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses? Dios sabe. Mira cómo los de afuera tenían sus dioses y ellos nunca dejaron a sus dioses. Pero al Dios Todopoderoso, el que los sacó de la esclavitud. Dice, aunque ellos no son dioses, le decía Dios, sin embargo, mi pueblo ha trocado, y esa palabra que decía cambiado, su gloria por lo que no aprovecha. Espantaos, cielos, sobre esto y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Wow. Qué bofeta. Dejamos lo bueno, dejamos la fuente de vida para irnos tras los deseos de la carne. ¿Qué fue lo primero que hizo el pueblo? Dejaron a Dios. Y tal vez tú me digas, no, yo no he dejado al Señor. Yo me congrego, yo traigo mis ofrendas, yo vengo a los servicios, yo estoy trabajando para el Señor. Pero no es lo que Dios quiere. Dios está hablando de tu primer amor, de esa relación íntima con el Señor, de amarlo a Él sobre todas las cosas. Nosotros nos ocupamos tanto en la obra del Señor que nos olvidamos del Señor de la obra. ¿De qué nos vale conocer toda la letra y no al Señor de la letra, al Señor de la palabra?
Podemos conocer la palabra, podemos citarla, podemos predicarla, pero si no la vivimos, ¿de qué nos sirve? El Señor aquí le está hablando a una iglesia que tenía muchas obras, hacía muchas actividades, y Dios lo sabía. Y le aplaudió eso, porque sabemos que se lo dijo primero. Yo conozco tu obra, yo conozco tu arduo trabajo, conozco que estás siempre pendiente, tienes celo de la obra, tienes celo de mí, tú has cuidado, has sufrido por mí. Pero has dejado la intimidad con Dios. Bendito Dios. Aquella que tuvimos en algún tiempo. Y a mí el Señor me inquietó con esto. Y me lo dio a mí para Nueva Esperanza. Me habló a mí. Pero Él me lo dio a mí para ustedes. Vuelve a tu primer amor. Dios nos ha estado corrigiendo por años. ¿Cuántos dan fe de eso? Yo doy fe de eso. Pero tenemos que hacer lo correcto. Yo empecé a buscar la presencia de Dios y el versículo 5 dice que nos arrepintamos y que volvamos a las primeras obras. La primera obra es buscar su presencia, buscar intimidad con Él para que nosotros podamos reencender. ¿Qué dice la palabra? Aviva el fuego de don de Dios que está en ti. Está en ti. Tenemos que enamorarnos de Jesús, anhelar su presencia. El tema de las hijas de rey es apasionadas. Debemos estar apasionadas por Él, buscarlo a Él primero. Y sabemos que la palabra nos dice, una de las palabras más difíciles para mí comprender cuando yo primero vine al Evangelio fue cuando en los Evangelios, cuando Jesús le decía, si tú no dejas a tu padre, a tu madre, a tus hijos, por mí, yo decía, ¿qué? Que yo tengo que dejar a mi familia primero por ti. Yo no lo entendía, pero ahora yo lo entiendo. Si no estamos dispuestos a dejar cualquier cosa que se esté poniendo entre tú y Dios, tú no lo amas. Dios primero. Dios primero, tu familia segundo y la iglesia tercero. Gloria a Jesús. Cuando la hermana Heidi trajo el mensaje hace 2 semanas, que si se acuerdan del tema es lo más importante, para los que no escucharon, tremendo mensaje, y está en YouTube, lo pueden escuchar. Ella hablaba de la historia de la hermana de Lázaro, María y Marta, cuando ella se sentó a los pies del Señor, y Él le decía, pero no le vas a decir a Marta que me ayude, a María que me ayude. Jesús le decía a Marta, y Él le decía, ella ha escogido lo correcto, lo más importante, y es estar a los pies de Cristo. Cuando ella predicó este mensaje, yo dije, wow, ya Dios me había dado este tema de volver a tu primer amor. Y yo dije, wow, Señor, estamos ahí porque el Señor nos quiere hablar. Y lo habla de diferente manera, pero con el mismo mensaje. Dios quiere que nosotros volvamos a Él, a sus pies, a su palabra. Y me recordaba de la historia de Josías, cuando Dios lo llamó a una temprana edad. Yo también prediqué eso y me acuerdo yo cómo Dios me ministró en ese mensaje. Cuando él vino al Señor y él dijo, él no tenía la palabra, pero él sabía que había idolatría. Él decía, pero esto no está correcto, esos son los dioses de mi padre, de mis abuelos. Pero él mandó a buscar qué dijo Dios y le llegó la palabra. Y desde ese entonces él empezó a remover todos los ídolos que estaban, porque sabía que eso no le agradaba al Señor. Nosotros también tenemos ídolos que tenemos que remover de nuestra casa, de nuestro corazón, de nuestras vidas, para que el Señor pueda hablarnos a nosotros, ministrarnos a nosotros y pueda cumplir lo que Él quiere con nosotros. Él anhela corregirnos y quiere intimidar con su pueblo. Él quiere recordar lo que es más importante. Y es fácil caer en la rutina y en la monotonía.
Como le decía, nosotros venimos a congregarnos martes, jueves y domingo, y venimos, hoy es martes y me toca iglesia. Hoy es jueves, me toca iglesia. Nosotros lo hacemos por rutina, porque no hay otra cosa que hacer, porque si no el pastor me va a llamar, o una de las hermanas, la hermana Digna me va a llamar y me va a preguntar por qué yo no fui, mejor voy. Pero que no sea por obligación, sino por entrega, porque tú quieres escuchar la voz de Dios, porque tú quieres hablar con Dios en la casa de Él, porque nosotros somos el templo del Espíritu Santo, nosotros tenemos comunión con el Espíritu Santo, porque Él mora en nosotros, pero nosotros como iglesia nos reunimos aquí para darle gloria y honra a Él, para exaltar su nombre a una, porque eso es lo que Él quiere de su pueblo. Entonces, si nos congregamos por costumbre o por religión, lo estamos haciendo en vano, porque eso no le agrada a Dios. Y pensamos que haciendo las obras o mantenernos ocupados en su obra, Dios nos va a aplaudir y va a estar tranquilo porque estamos trabajando para su obra, que es lo que Él quiere. Pero la palabra nos dice que la fe sin obra es muerta. Tenemos que hacer las obras porque ya nosotros tenemos esa fe y Dios nos salvó para que hagamos esas obras. Pero Dios tiene en contra de nosotros que hemos perdido ese primer amor. Todos queremos un avivamiento para nuestra iglesia, para las iglesias de Redding y de todo el mundo. Pero sabemos que empieza con cada uno de nosotros en intimidad con Dios. Tenemos que volver a ese primer amor cuando lo hacíamos antes, cuando nosotros queríamos alcanzar al mundo. Y nosotros a cada rato estamos hablando de que las almas perdidas y que tenemos que ganarnos las almas, pero ¿cómo nosotros vamos a conquistar un mundo que está perdido si nosotros mismos no buscamos del Señor? Si nosotros somos la luz aquí, en este mundo, en la oscuridad, en las tinieblas, en medio de las tinieblas, para brillarle al mundo que está en tinieblas, ¿cómo lo vamos a hacer si nosotros no tenemos intimidad con Dios? Dios no nos va a dirigir a esas vidas. Vamos a tener miedo de hablar con esa persona porque no estamos en comunión con Dios. Porque mientras nosotros estamos alimentando el espíritu, esas palabras se quedan y esas de la abundancia del corazón habla la boca. Si no hay palabra en ti, ¿qué vas a sacar? ¿Viento? ¿Vas a tener miedo a confrontar a alguien que te hable de la palabra? Como me dijo el hermano Juan cuando fue a Puerto Rico, que él se tuvo que hablar con unos testigos de Jehová y no sabían qué decir. Pero nosotros no podemos dejar de engañar. Si alguien viene donde nosotros tenemos que saber defender la palabra del Señor. Amén. Hay cosas que suceden y nos suceden a todos, ¿verdad? Que quitamos la mirada y nos aflojamos en esa intimidad con Dios. Aunque estamos firmes todavía, porque decimos firmes porque estamos aquí en la iglesia y seguimos sembrando en la obra, seguimos congregándonos y a veces esa relación no está en el lugar que debe de estar o donde estaba en el principio. Entonces es necesario esa exhortación de que vuelvas a tu primer amor. Amén. Sí, Señor. Y mira lo que dijo el Señor en el versículo 13 de Jeremías 2. Me dejaron a mí y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¿Detrás de qué estamos buscando? Y váyanse ahí mismito en el Jeremías capítulo 6. En los capítulos 14 y 16. Versículos 14 al 16, capítulo 6. Jeremías 6, 14 al 16. Y le dice, ¿y curan la herida de mi pueblo con liviandad? Ahí es que nosotros decimos, ay, hermanito, no te preocupes. El pecado es pequeño, eso. Dios no te va a tomar en cuenta eso, no te preocupes. Le pasamos las manos. Dios conoce tu corazón. Pero no podemos pasarle la mano al pecado, hermano. Porque si andamos en desobediencia, contristamos al Espíritu Santo. Y si ando en la carne, se apaga el fuego del Espíritu Santo en mi vida. Y aquí voy a hacer un paréntesis porque me acordé de una palabra. Y si ustedes búsquenlo, por favor, en Hebreos capítulo 13. Como él está hablando al ángel de la iglesia. Capítulo 13, versículo 17 dice,
Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Si nosotros, yo sé que nosotros tenemos que darle cuenta a Dios. Cada uno de nosotros le va a tener que dar cuenta a Dios por lo que tenemos, lo que hemos hecho, lo que Dios nos ha dado y cómo nosotros hemos compartido lo que Dios nos ha dado. Pero mi pastor va a tener que darle cuenta a Dios por cada uno de nosotros. Y no es para que le tengamos pena a Él, pero Él tiene que darle cuenta por cada uno de ustedes, de mí. Por eso es menester orar siempre por nuestro pastor, para que Dios lo fortalezca, para que Dios le dé sabiduría para manejar diferentes situaciones en la iglesia, porque sabemos que nosotros somos una iglesia de restauración y aquí Dios lo trae para ser restaurados. Dios quiere restaurar las vidas que han sido marcadas y heridas afuera. Pero es una carga bien fuerte para el pastor. ¿Cómo tú vas a seguir en tu desobediencia delante del Señor primeramente? Porque es al Señor. Dice, no importa lo que diga el hombre, a mí lo que me importa es lo que diga Dios. Pero como yo sé que el pastor tiene que dar cuenta por mí, yo me quiero comportar lo mejor que yo pueda para que, cuando él se sienta con el Señor y le diga, pastor, Loida, ¿qué pasó con ese pecado? ¿Usted no lo corrigió? Recordemos que cuando fallamos al Señor, le fallamos a Él y de Él viene nuestro castigo, pero nuestro pastor va a tener que darle cuenta a Dios. Y dice el versículo 14, curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo, paz, paz. Y Dios nos dice a nosotros, no hay paz. Porque tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Aleluya. Versículo 15 dice, ¿se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza, por tanto caerán entre los que caigan. Cuando los castigue caerán, dice Jehová. Así dijo Jehová, paraos. Aquí es que Dios dice, deténganse. El Señor nos manda a analizarnos. Detente en el camino. Y separaos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas. Y nosotros escuchamos sendas antiguas por muchos pentecostales. Oh, la senda antigua. Pero ¿sabes lo que es la ley? La senda antigua no es la ley, no es volver a la ley, es volver al primer amor. Cuál sea el camino y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Qué desobediente. Imagínense nuestros hijos cuando le digamos que lo corregimos. No, mami, no te quiero hacer caso. ¿Cómo se sentirá Dios cuando nosotros le dijimos, no andaremos por ese camino? Y así nosotros le decimos a Dios. Cuando Él nos corrige y nos amonesta y nos dice, mira, estás haciendo algo malo, te quieres corregir, yo te puedo bendecir, te olvido, te perdono. Y dice que la palabra del Señor dice en 1 de Juan capítulo 1, 9, que si confesamos nuestros pecados, Él nos perdonará y nos limpiará de todo pecado. Él está ahí para perdonarnos, pero nosotros seguimos en desobediencia. Y tal vez tú me dices, ese fue el antiguo pacto. Y sí, hay un nuevo pacto, pero Dios es el mismo, Dios es santo. Gracias a Dios, y estaban hablando de la gracia ayer en el estudio de la mañana de oración, el capítulo 6 de Romanos, ¿abundará el pecado? ¿Reinarán en el pecado para que abunde la gracia? No, de ninguna manera. Nosotros hemos sido crucificados al pecado juntamente con Cristo. Y por gracia
no porque lo merecíamos, sino por gracia. Porque Jesús nos amó tanto que Él dijo, yo te salvo, pero mantente fuera. ¿Qué nosotros tenemos que hacer? Es huirle al pecado. Amén. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Someteos pues a Dios. Resistir al diablo y Él tendrá que huir de ti. Y si hacemos un recuento del antiguo pacto y las veces que Dios tuvo que alejarse de su pueblo, fueron muchas, nosotros todos lo sabemos. Él tuvo que quitar su protección, pero cuando su pueblo se arrepentía y se volvía a Dios, Él restituía al pueblo de Dios. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y se arrepintieran de su camino, yo los perdonaré y sanaré su tierra. Arrepiéntete y Dios sanará tu tierra. Amén. Gloria a Jesús. Volvamos a Apocalipsis capítulo 2, versículo 4, cuando Él le dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ahora tú me preguntas, ¿cómo arreglamos este problema? Este asunto que yo sé y he sabido porque el Señor me ha inquietado en varias ocasiones que te estás alejando de la palabra y de la comunión conmigo, pero tú no le has hecho caso. ¿Por qué? Porque no tienes tiempo para orar, te quieres levantar de madrugada, pero más puede el sueño, te vence el sueño y te quedas, porque me ha pasado a mí. Estoy tan ocupado durante el día que llego a explotar mi casa y no quiero orar. Si le doy gracias a Dios por 2 minutos, ya eso es suficiente. Pero tenemos que cuidarnos de eso. El versículo dice, el versículo 5, que es donde ahora Dios le dice, ¿qué vamos a hacer para arreglar este problema? Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Y eso es lo primero. Tenemos que hacer una retrospección, ¿verdad? De por qué nosotros nos hemos apartado, de dónde nos desviamos, qué camino escogimos, que si nos salimos en la salida que no era, tenemos que hacer un autoanálisis, ¿verdad? ¿Dónde fue que yo caí? ¿Dónde fue que me alejé? ¿Dónde fue que fallé? Porque nunca es tarde, todavía hay tiempo. Gloria a Dios. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y nosotros sabemos que para cualquier relación saludable, sea de padre e hijos, de esposo a esposa, Dios a hijo, tenemos que arrepentirnos. Porque nosotros fallamos, nosotros cometemos errores, nos equivocamos, ofendemos. Pero hay una palabra tan poderosa, perdóname. Y eso no te hace peor persona o menos hombre si tú le pides perdón, porque sabemos que en la relación de esposo y esposa, y aquí no hay niños, hay algunos niños, pero cuando nosotros sabemos que si en la pareja hay un desacuerdo o tuvieron una pelea, tuvo una pelea durante el día, se fueron al trabajo, se quedaron así, cuando llega la noche, el hombre quiere algo y usa la palabra, dice la palabra que tú no te puedes negar, porque lo que saben la palabra la usan para su propio beneficio. Tú no te puedes negar, tú tienes que estar conmigo, pero tú has arreglado la situación, tú le has pedido perdón a tu esposa o viceversa, porque ahora también es la mujer. A mí siempre ha habido, pero el hombre es más interesado en las cosas de la carne, ¿verdad? No digo que hay mujeres que no, pero nosotros sabemos que ellos necesitan más. Y alguna vez el deseo le dan rienda suelta sin pensar que había un problema que ellos tienen que arreglar. Tienes que arrepentirte, pedirle perdón a tu esposa, a tu esposo, para que pueda ser restaurada esa relación. Igual que con nuestros hijos. Si nosotros le ofendimos, nosotros tenemos que aprender del Señor
que si nosotros le enseñamos a nuestros hijos a pedirle perdón, ¿qué enseñanza tú le estás dando a tus hijos? No es porque tú eres padre, madre, tú te vas a humillar, que tú sientes que es una humillación porque ellos van a creer menos de ti, porque se van a aprovechar de ti. No, nosotros estamos enseñando algo bien, bien importante a nuestros hijos. Yo me puedo humillar y decirte, Alisa, yo sé que yo te ofendí, hice algo malo, yo se lo he dicho a ella. Yo hice mal, yo te pido perdón. Para que cuando suceda algo que ella me haya ofendido a mí, ella también pueda decirme, mami, sabes que tú me enseñaste algo bien importante. Y yo sé que yo cometí un error, yo te voy a pedir perdón, perdóname. Y ya empezamos cuentas nuevas, así el Señor. Tú te arrepientes, el Señor ya no se olvida, ya no se acuerda de tu pecado, lo echa en lo más profundo del mar. Y ya empieza esa nueva relación restituida sin recordar lo que pasó atrás. Pero si no, se queda ahí, eso se vuelve una raíz de amargura y eso te afecta y viene y lo trae a la luz cada vez que tienen una discusión. Es importante que nosotros aprendamos que tenemos que arrepentirnos. Recuerda de dónde has caído y haz las primeras obras, pues si no, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Y quiero compartir otra palabra en Hechos capítulo 17, versículo 30. Si lo quieren anotar, si quieren buscarlo, pero dice así: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y si nosotros entendemos y analizamos, sabemos que Dios o Pablo le está hablando a las iglesias. Aquí él no está hablando de salvación, arrepentimiento para salvación. Él está hablando a un pueblo que se ha vuelto rebelde. Así como nosotros nos ponemos rebelde con Dios, aunque estemos aquí en la iglesia. Dice que te arrepientas. ¿Y de qué? De actos y actitudes. Y en 2 de Corintios capítulo 12, versículos 20 y 21 dice así: pues me temo que cuando llegue, otra vez Pablo hablando a los corintios, temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes, que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros, y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido por la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Dios le está hablando, Pablo le está hablando, Dios a través de Pablo le está hablando a una iglesia que ha endurecido su corazón y no se han arrepentido. ¿Porque qué? Porque dice que los idólatras, los que hacen murmuraciones, esas son las obras de la carne que encontramos en Gálatas capítulo 5, 16 en adelante. Y habla de las obras de la carne, dice que ninguno reinará el reino de Dios. Eso es pecado, tenemos que arrepentirnos de ellos. Pablo fue fuerte, pero tenemos que arrepentirnos. Eso es lo que nos está enseñando, que debemos arrepentirnos, así Dios. Otra vez, versículo 5 dice: recuerda por tanto de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. Lo que hacías al principio, orar como lo hacía antes, buscar la presencia de Dios. Y ahí me acordé cuando el hermano Edilberto decía el jueves, ¿verdad? Cuando él llegó al Señor, que venía todo el tiempo aquí, que quería estar en todas las actividades. Así nosotros podemos dar fe de eso. Tú tienes que pensar qué fue lo que rompió esta relación con el Señor y volverlas a hacer. Pues si no, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar, él le dijo a la iglesia. Gloria a Jesús. En resumida cuentas, iglesia, lo que el Señor nos dice a nosotros hoy es: arrepiéntete, vuelve a tu primer amor. ¿Y qué sucedió en el camino? Que dejaste que ese amor se apagara. Tenemos que hacer memoria para esto. Tenemos que recordar de dónde hemos caído, qué pasó cuando nos desviamos, detrás de qué dioses nos fuimos. ¿Qué o quién tomó el lugar de Dios en nuestras vidas? ¿Qué apagó ese fuego? Ahora tú me preguntas, ¿qué debo hacer ahora? Las tres cosas que él menciona.
Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a las primeras obras. En otras palabras, reconcíliate con el Señor. Y el Señor nos habla, ¿verdad? Y nos ha dado esta palabra de reconciliación. No para salvación, porque ya somos salvos a través de Jesús. Dios es nuestro esposo, nuestra ayuda, nuestro hacedor. Y Dios es un Dios celoso. Él nos cela de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque tomamos más tiempo para nosotros que lo que le damos a Dios. Nos envolvemos tanto en nuestros problemas y nuestras situaciones diarias, ¿verdad? No sabiendo que Él es nuestra ayuda en nuestros problemas. Él envía ángeles a nuestro servicio. Tratamos de arreglar nuestros problemas con armas carnales, cuando Él tiene armas espirituales disponibles a nuestro servicio. Bendito Dios. Y lo envía a diestra y a siniestra. Están alrededor, que dice Salmos 34, que Él envía ángeles alrededor nuestro para protegernos, cuidarnos. Y si Él nos dio el problema, ¿verdad? Si Él permitió, porque Dios no da la carga. Él la permite con un propósito, pero dice la palabra también que si Él nos da, si Él lo permite, también nos dará la salida. Entonces nosotros tenemos que recurrir a esa ayuda nuestra. Vuelve, el Señor dice, vuelve a tu primer amor. Él está ansioso de intimidar contigo. Dile, amarte solo a ti, Señor, quiero. Solo amarte a ti, Señor. La pregunta está expuesta a la iglesia. ¿Estás dispuesto a volver a tu primer amor? Porque sabemos que esto te va a costar un reposicionamiento, un cambio de rumbo por donde ibas. Tienes que desviarte. ¿Estás dispuesto o quieres seguir tibio con esa tibieza que tienes? Que no eres frío ni caliente. Si prefieres quedarte así, tú le tendrás que dar cuenta a Dios, pero te estás perdiendo de una linda presencia de lo que Dios quiere hacer a través de ti. No es solamente venir los domingos a la iglesia. Y como el pastor lo ha dicho, sí entendemos que aquí en los Estados Unidos se trabajan diferentes turnos y hay personas que trabajan domingo, pero tenemos que saber que el domingo nosotros no podemos hacer planes con nuestra familia porque ese es el día del servicio al Señor. Cuando viene mi familia y digo, bye, yo me tengo que ir porque la iglesia es lo más importante para mí. Ustedes quedan en su casa y lo he acostumbrado y ya no me lo piden y ellos saben que yo me voy a ir y ellos se quedan. Nosotros tenemos que poner a Dios en el primer lugar. Dios te quiere para sí. Él quiere restaurar esa relación que se ha quebrantado y Él te espera con los brazos abiertos. No sé si hay algún amigo aquí que no ha conocido al Señor, pero te quiero dejar saber que hay un amor. Si tú no has conocido ese amor, Dios es amor. Si quieres conocer el amor, Dios es amor. Primera de Juan capítulo 4 versículo 10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestro pecado, a cambio de nuestro pecado. ¿Qué mayor amor que ese? Dios desea desarrollar una auténtica relación de padre e hijo con nosotros, una relación de amistad eterna, al punto que la Escritura nos dice que desde el principio la intención de Dios fue adoptarnos en su propia familia, trayéndonos hacia Él mediante Jesucristo. Pueblo de Dios, Jesús está a la puerta y llama. Otra vez, esa fue a otra iglesia que le dijo, a una iglesia le dijo, estoy a la puerta y llama, porque mucha gente lo usan para los inconversos. Es a la iglesia que Dios le está diciendo, estoy a la puerta y llamo, si tú me abres, yo entraré y cenaré contigo. Dios también te dice hoy a ti, estoy a la puerta y llamo, si tú me abres, yo entraré y cenaré contigo. Gloria a Dios, qué linda la presencia de Dios. Y no veremos un avivamiento para la iglesia, para el mundo, al menos que empiece contigo.
Haz tú el cambio, que los demás te siguen. El avivamiento que Dios quiere para esta iglesia empieza con cada uno de nosotros. Gloria a Jesús. El Señor te dice, vuelve a mí. Vuelve a tu Padre, el que murió por ti en la cruz, el que dio su vida por ti. Estoy aquí con los brazos abiertos. Pongámonos de pies, iglesia. Gloria al Señor. Oh poderoso Padre Santo, Señor y eterno Padre. Te damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor, que podemos sentarnos, Señor, a tus pies, a escuchar tu palabra, tus consejos, Señor. Tu corrección, Padre, porque sabemos que tú nos corriges para nuestro bien, Señor. Oh Padre amado, te doy gracias por haberme ministrado a mí, hablado a mí, Señor, por inquietarme, Señor, y recordarme, Dios, que tú eres lo más importante en mi vida. Que sin ti yo no soy nada. Me lo recuerda, Señor. Yo sin ti no sé hacer nada. Nada puedo hacer sin ti, Señor. Gracias, Señor, porque lo he entendido, Dios. Así yo te pido para tu pueblo, Señor, por tu iglesia, Señor, en este momento. Que ellos han podido entender, Señor, que tú le estás hablando, Señor, porque han dejado ese primer amor. Ese anhelo por tu presencia, Señor. Para que tú pongas en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Oh Padre amado, sabemos que tus planes son más altos que los nuestros y tus propósitos son mucho más grandes, Señor. Te damos gracias por lo que tú tienes preparado ya desde el principio para cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos a entender, Señor, que primero tenemos que venir a ti, Señor, como sacrificio vivo, santo, agradable a ti, que es nuestro culto racional. Y que no nos conformemos a este siglo, Señor, que sino transformemos nuestra mente, Dios, cada día a través de tu palabra, Señor. Oh Padre Santo, te doy gracias, Señor. Mi alma te adora, mi alma te ama, Señor. Yo tengo hambre y sed de ti, Señor. Ahora quiero más, Señor, de ti. Enamóranos, Dios. Enamóranos cada día más de ti, Señor, porque no hay mayor amor que el tuyo, Dios. Tú tienes grandes cosas para cada uno de nosotros, Señor. Y sabemos que las aflicciones de este mundo, Señor, no se comparan con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Sabemos que tenemos que pasar tribulaciones en este mundo, Señor, pero sabemos que tu palabra nos dice, confiad, yo he vencido al mundo. Y que nosotros somos más que vencedores porque tú ya, Señor, moriste en la cruz y venciste por nosotros. Ayúdanos a recordar eso, Señor. Y que nada, nada, nada nos podrá separar de tu amor. Ni enfermedad, ni hambre, ni nada, ni peste de lo que se está hablando en este tiempo, Señor. Nada nos podrá separar del amor tuyo, Señor. Que nos quite ese miedo, Señor, de que si llega esa peste a nuestra casa, a nuestra vida, Señor, sabemos que no iremos contigo, Señor, pero sabemos que tú andas, Señor, alrededor de nosotros y esa peste no tocará nuestra morada, Señor. Lo declaramos por fe, Señor, que tú cuidas de tus hijos, Dios amado. Cuidas a nuestros hijos, Señor, en las escuelas, en el mundo, Señor, donde tenemos que interactuar con personas, Señor, que tal vez están ya infectadas con el virus, Señor. Te pedimos, Dios, que tú nos cuides, Señor, pero si nos entregamos a ti, nos humillamos delante de ti, Señor, cada día más, sabemos que tú, Dios, harás por nosotros, Señor, y que aunque andemos en valles de sombra y de muerte, no temeremos. Eso es lo que queremos alcanzar en este tiempo donde el mundo anda nervioso, se están quedando en sus casas, reteniéndose, Señor, porque no quieren compartir con el mundo, Dios. No permita que nosotros, tus hijos, Señor, hagamos esto, Señor, cuando sabemos que tenemos que compartir tu palabra con otros, Dios amado. Ayúdanos, Señor, danos la valentía, el denuedo para predicar tu palabra, Señor amado. Oh, Señor, por eso tenemos que venir a ti, que eres la fuente de vida, Señor. Oh, Padre Santo, ayúdanos, Señor, pon esa hambre y sed, Señor.
como dice esa canción que dice, yo tengo hambre de ti, hambre que duele, hambre que desespera, Señor. Pon esa hambre que desespera, que no podemos, Señor, seguir el camino hasta que no estemos contigo en tu presencia, Señor. Oh Padre Santo, te doy gracias, Dios. Gracias por tu pueblo, Señor. Gracias por los amigos que están aquí, Señor. Te pido, Dios mío, que si ellos están pasando por un proceso, Señor, tú los levantes, Dios, y tú le des la salida a su problema, Señor, pero que ellos entiendan, Dios, que tu presencia está en este lugar y que tu altar está abierto, Dios, para que ellos puedan reconciliarse contigo y que vuelvan a ese primer amor. Oh, gloria te damos, Señor. Toda honra y toda gloria es tuya, Señor. Te amo, Señor. Gracias. Gracias por tu respaldo, Espíritu Santo, porque sabemos que tú eres mi ayuda, Señor. En el dulce nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Amén y amén. Dios le bendiga, iglesia.